Estamos integrados por Magaña Cárdenas Miguel Iván, López Muñoz Samantha de Jesús, Rodríguez Montiel Jesús Roberto, Torres Valtierra Daniel Isaías y Zárate Reyes Alfonso Natanael. A nosotros nos tocó el tema de triage, urgencias, SUP, reanimación cardiopulmonar, manejo de vía aérea y compresión torácica. Siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar de lo que es el triage, que como tal vamos a podernos ubicar en una parte del tiempo en el que, pues, como todo tiene que empezar con algo, inició precisamente por las guerras en la época de Napoleón. Fue precisamente Dominique Jean Larrey que fue quien planteó el uso tanto hasta de ambulancias, las primeras ambulancias, como el manejo para los pacientes heridos en guerra. Realmente la palabra viene de triar, que se traduce como clasificación o seleccionar en este tipo de manejo. Siguiente, por favor. Bueno, realmente tenemos como conciencia que a pesar de que existe a través del tiempo varias manifestaciones, digamos que de tratamiento o de rescate a diferentes problemas. No, atrás, en la pasada. Tenemos desde Grecia, desde el año de 1827, los primeros rescates y clasificaciones de pacientes, por lo que se puede datar desde la historia, en lo que podemos también tomar a consideración a un cirujano británico que era John Wilson, que clasificó también a los heridos en leves, graves y fatales. Posteriormente podemos ya albergar a lo que sería la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde nos ubicamos en esta última entre los años de 1939 y 1945, en donde se establece un triage de 3 categorías, en donde la primera categoría son los heridos leves, la segunda son la categoría de los graves o heridos, que necesitan medidas de reanimación y procedimientos quirúrgicos, y la tercera que era donde ya se desahuciaba al paciente. Ahora sí, siguiente, por favor. Como lo expliqué antes, obviamente se la adjudica a Dominique Jean Larrey, que era un cirujano, y de esta manera también podemos encontrarnos ahora en lo que está predestinado a 3 funciones, que se conocen como triage intrahospitalario, triage extrahospitalario y también el modo en el que podemos encontrarlo ahora de manera universal, que es el AMOS. En el primer punto que vamos a tomar a considerar en lo que sería el triage intrahospitalario, vamos a tener que es referido por primera vez en 1965 por Richard Wienerman, y que realmente basa e identifica lo que es priorizar a los pacientes que necesitan atención urgente y que estos serán derivados a niveles asistenciales. Posteriormente, como podemos verlo, en los años 70, también en Estados Unidos, que se considera una de las principales menciones, se hace en 1978 por la ATLS o ACS, que es el soporte vital avanzado en trauma, y es un término de víctima de trauma mayor. También podemos considerar un tiempo antes, en 1975, en Australia, lo que sería una estructura de triage de 5 niveles, en lo que ya como tal se consideran colores y directrices. Siguiente, por favor. Posteriormente a mencionar tendremos en Estados Unidos, que obviamente como un parteaguas hacia lo que ya sería a otras partes del mundo, se hace en 1986 una atención médica prehospitalaria en urgencias
traumatológicas y se establece un verdadero sistema en el manejo del paciente con trauma. De esta misma manera, vamos a encontrar varias escalas alrededor del mundo en las que pues el sistema de triage es un índice del paciente severo para poderlo posicionar en la emergencia correcta. Después tendremos en el 2005 una asociación de enfermeras que también se hace mención en lo que sería el Colegio Americano de Médicos, que hace fiabilidad, relevancia y validez en este sistema también, para que posteriormente, hablando en el año de 2011, también tengamos un soporte vital médico avanzado, que es para la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, el IAR y lo que sería lo más común. Siguiente, por favor. Ahora pasándonos a lo que sería el triage extra hospitalario, va a tener ciertas diferencias con respecto al intrahospitalario, que ahorita veremos cómo se clasifica por colores. Pero en este caso del extra hospitalario tenemos que mencionar que se utiliza en casos de catástrofes y las crisis existen en múltiples víctimas y en condiciones especiales, que obviamente es diferente al intrahospitalario. Como vemos, obviamente es en esos casos de prioridad asistencial y donde la gravedad es realmente la supervivencia. Vamos a tratar realmente un ámbito extrahospitalario con lo que serían colores claves, que serían de acuerdo a cómo está el herido, en donde el verde es la urgencia leve, el amarillo es la gravedad leve, el rojo es la gravedad extrema y el negro es el evento cercano a la muerte, o que también se le conoce como ictus. Siguiente, por favor. Entonces, realmente sintetizando el tema, tendremos que el triage, que se puede escribir de cualquiera de las dos maneras, es un sistema selectivo y de clasificación en pacientes al servicio de urgencias basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. A lo que me refería con el triage intrahospitalario, obviamente aquí vamos a tener que existen clasificaciones o separaciones dependiendo de la gravedad del paciente y que se está analizando de esta forma para un desarrollo de sistema con los colores antes mencionados, bueno, que les mencionaba y que ahora les voy a explicar, y que es precisamente para tener un esquema y un significado también para los pacientes de acuerdo a esta emergencia. Siguiente, por favor. Utilizando un concepto precisamente en el IMSS, tendremos este tipo de carteles que va dirigido a los pacientes, que es realmente, podríamos acomodarlo de manera de leve a grave. Empezamos con el azul, que es una situación no urgente, que no requiere valoración médica inmediata y debe ser atendido en su unidad de medicina familiar. Realmente en este tiempo va a tener el paciente un aproximado para ser atendido de 120 minutos. A eso se le clasifica. En el caso del verde tendremos una situación no grave que requiere atención médica y tratamiento en un periodo de 120 minutos, no más. En el caso del amarillo es una situación poco grave que requiere valoración médica rápida para descartar problemas que pongan en riesgo su vida en un aproximado de 30 minutos. En el caso de color naranja es una situación grave que requiere una valoración médica rápida con el fin de salvar la vida en no más de 10 minutos. Y en el caso del color rojo es una situación muy grave que necesita atención médica inmediata por peligro de muerte y obviamente, como lo dice su nombre, es inmediata. Siguiente, por favor. Bueno,
Con este aspecto vamos a llegar también a lo que sería el triage universal o AMOS, que en este caso nos vamos a referir a lo que es un programa computarizado y que se conoce por sus siglas como Automated Military Automation System. Es utilizado inicialmente por fuerzas militares y dado como un triage civil y como tal consta de 4 categorías. En este caso no llevan colores o si son algo que de situación. En primer tenemos crisis, que son los pacientes que tienen una valoración inmediata por hospitalización. Es un infarto, eh, Ya no se escucha. ¿Hay problema de red o son todos los demás? Nada más me tocó a mí, ya no lo escucho. No, sí, Samantha se estaba trabando. ¿Creen que le puedan mandar un mensaje para ver si que reinicie su internet? ¿Vale? una disculpa, doctor. Tengo problemas, creo que con la señal y me sacó. Sí, no te preocupes. Adelante, continúa. ¿En dónde me quedé? Perdón. Pues alcancé a escuchar que empezaste a describir las cifras, las letras de Amos, y a Ok. partir de ahí empezaste con las categorías, pero Ok. a ver. Entonces, vamos a retomar entonces desde lo que sería el triage Bueno, universal. si quieren, yo nada más amplío un poquito esta parte y ya te sigues con lo demás. Amos, y lo importante de esta parte del triage, Ok, porque ok. hace ratito Sam mencionó la parte de el triage que hacemos en el IMSS. La realidad es que ni lo utilizamos, tantos colores. Eso nada más está ahí por fines publicitarios y otras cuestiones. Pero nosotros utilizamos el Amos amarillo, verde, rojo y negro. Punto. Y esa es la coloración universal que utilizan en todo el mundo. Si tú te vas a España, te vas a dar cuenta que el triage en la escala que la mayoría de los servicios de salud utilizan es como el del IMSS, de leve a severo en relación a los colores como los plantean. Pero si te vas a Francia, cambia esa coloración y el azul no se vuelve leve, se vuelve un grado severo. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, aquí no utilizamos, y en China, cuando hay una catástrofe internacional o una catástrofe que requiera algún otro tipo de participación como el ejército y otros medios de salud, no utilizamos diversas clasificaciones que complican más el problema. Cuando fue lo del terremoto, de la Roma, que hubo muchos problemas y que vinieron otros países a ayudarnos, lo que utilizábamos era eso, verde, amarillo, rojo y negro. Negro para los muertos, rojo para los graves que requieren atención médica inmediata, amarillo para los que están con lesiones que no comprometen su vida en el momento, pero que requieren una atención lo más pronto posible, y verdes para pues, pacientes que no tienen una lesión severa y que no demandan una atención en los siguientes minutos a horas. ¿Vale? Y esa es la clasificación que ustedes deben de saber. Muy bien, continuamos. Bueno, efectivamente, ya como lo explicó el doctor, realmente nos podemos enfocar en esa parte.
Por eso se le conoce como un triage universal. Y pues, siguiente, por favor. Y pues realmente tomando en consideración cómo serían los colores tomados desde los 5 puntos, tendríamos que el rojo nos va a clasificar un paciente grave que corre peligro su vida, normalmente con pacientes que digamos que tienen quemaduras en más del 20% de su cuerpo, heridas graves en la superficie, que están en shock, también tienen posibles afectaciones en órganos internos. Después tendremos que realmente el paciente está sufriendo o tiene una afectación muy grave e incluso corre peligro su vida. Esa es la categoría en rojo que podremos ver aquí en 1. El color naranja nos estaría hablando de un paciente con una evolución de forma rápida, es decir, que su padecimiento evoluciona de una manera muy veloz y deteriora de tal manera que tiene una condición de gravedad muy grande hasta posible muerte. Como tal, debe ser atendido con diligencia y el tratamiento debe ser para estabilizarlo. En el Oye, color Sam, amarillo. antes de que pases eso, a ver, dame un ejemplo de el grado 1, bueno, el resucitación tipo 1 y el tipo 2 de patologías. Pues como tal podríamos tener un paciente que llegó en shock o también podemos tener un ¿Qué paciente tipo de que... shock? ¿Qué tipo de shock? Uh-huh. Un paro. Eso no es un tipo de shock. O que llega en inconsciencia también. Bueno, una persona puede llegar borracho y pareciera que está inconsciente y no necesariamente lo vas a meter a resucitación, ¿o sí? Pero podríamos tomarlo también como un caso grave, ¿no, doctor? Si es, por ejemplo, si llega alcohólico, pero también está totalmente inconsciente. Sí, pero recuerda tú que en el triage es la primera impresión que tú tienes en el momento inicial de contacto. Con el menor tiempo posible tienes que decidir hacia dónde se va esa persona y la intención es optimizar la mayor cantidad de recursos para que esta persona reciba la atención que requiere sin que pues compliques las patologías. Entonces, ¿cómo decides quién espera 10, 15 minutos y cómo decides quién se resucita inmediatamente? Y a Por eso voy, o ejemplo, sea, esa es ok. la complicación de decidir entre tantos colores. O sea, ¿a quién le vas a dar prioridad? Se supone, bueno, en realidad de acuerdo a lo que podríamos considerar, se toma en cuenta mucho al paciente que llega, por ejemplo, ay, ahorita se me olvidó. Por En eso. conciencia, por ejemplo, en el estado de Glasgow, una vez que le hacen el estudio, obviamente si llega en un estado, dependiendo de la numeración, obviamente podríamos pasarlo a un punto rojo, bueno, Ok, realmente un triage color rojo. deja de divagar tanto, ponme patologías específicas. Dime, en resucitación pongo un paciente con Un esto. paciente con, no sé, que haya salido de un problema de un incendio y No que me estás tenga, diciendo nada. O sea, pudo ¿no? haber estado en un cuarto alejado y nunca le afectó la llama. O sea, que te digan que tiene un incendio no implica eso. Dime enfermedades específicas. Mm, una enfermedad específica. Ya me hablaste de Glasgow. ¿Cuánto es el valor de Glasgow que tú considerarías para discernir entre resucitación o emergencia y que espere 10 a 15 minutos? Mm, mm, mm. Ya ven lo complicado que es. Sí, sí, es complicado. Realmente porque, por ejemplo, si yo le pudiera decir, no sé, un paciente con CB, entonces podríamos decir que también podría esperar 15 a 10 minutos de acuerdo de la situación, pero, por ejemplo, si llega un paciente en estado de inconsciencia, es que es complicado, o sea, realmente no podría decir qué patología. Por eso me ocurrió lo del quemado, porque pues un quemado es más fácil poder notar lo complejo que está, porque obviamente viene quemado, Ok, es visible. a ver, te voy a poner un ejemplo. Ok. Hay una persona que sufre un accidente en su casa, estaba prendiendo el boiler y explota el boiler
y llega y tiene una quemadura nada más en la mano, en la parte izquierda. Y un poquito, las cejas. ¿A dónde lo pasas? A color naranja. O sea, lo vas a hacer esperar 10 a 15 minutos. Sí. Ok. Bueno, uno de los puntos más importantes cuando hay quemaduras por gas y que tienen cualquier indicio de lesión en cara, tienes que sospechar que el gas fue inhalado y que hubo lesión de las vías respiratorias. Son pacientes que te pueden caer en paro de un momento a otro. Entonces sí entrarían en rojo. Exactamente, y no viene grave, o sea, a lo que voy es, viene caminando, el paciente te puede haber llegado y a lo mejor se queja más del dolor en la mano que de la realmente de molestia lo que en la... está intoxicado. Por eso es la complejidad de esta parte y puedes cerrar mucho mientras más colores. Quítate de broncas, es rojo, amarillo, verde y negro, ¿sale? Y rojo prácticamente hay patologías muy específicas. Por ejemplo, Aarón, ¿a dónde pasarías o en qué color pasarías una embarazada que tiene un esguince en el cuello? Tiene 22 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Aquí en la imagen, uno de naranja. Y amarillo, verde, amarillo y rojo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué ejemplo? ¿Cómo lo pondrías? Verde, amarillo, rojo. ¿A la embarazada? Ajá. Bueno, tiene un esguince de cuello, no sé. Uh-huh. O sea, va por eso, no va porque está embarazada. Sí, sí. Entonces la pondría en rojo. ¿Por qué en rojo? Trae un esguince de cuello, no se va a morir de eso. No. Entonces sí sería amarillo. Pues estabas bien, acabas de cambiar tu respuesta y ya la tienes mal. Sí. O sea, defiende la idea, porque a lo mejor pienso que estás adivinando. Una embarazada, sea aquí en China, es urgencia real hasta demostrar lo contrario. Cualquier proceso inflamatorio sistémico puede desencadenar las contracciones inmediatas y generar complicaciones en el embarazo. Sí he visto casos en los que un esguince puede generar la activación del trabajo de parto. Entonces se atiende lo más rápido posible y se saca de la unidad lo más pronto posible. Han cerrado hospitales completos por una embarazada que no se atiende adecuadamente. Entonces se pasaría en rojo. Y si lo metes como resucitación o emergencia, pues sí, la meterías como emergencia. Porque hasta ese momento no tiene ninguna patología que requiere esta situación. ¿Vale? Entonces, mientras menos ustedes se pueden complicar ante la toma de decisiones, mejor. Y mientras más tengan claro qué va hacia acá, qué línea, es lo ideal. Hay patologías muy específicas que requieren la atención inmediata. Pero, por ejemplo, un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST, a lo mejor puede ser una angina de pecho inestable. Es decir, el paciente, estable más bien, hizo un esfuerzo, le siente molestia y siente todos los datos de un Zika, pero el paciente llega a urgencias y ya se le quitó. Y tú a lo mejor lo pasas como amarillo, lo pasas como verde, cuando debió de haber pasado como rojo. Entonces, involucra mucho la patología y mientras menos puedan confundirse con este tipo de cuestiones es lo ideal. Está bien la imagen, pero quédense con verde, amarillo, rojo y negro. ¿Vale? Naomi, dame un ejemplo de un color amarillo. Podría ser 60 minutos. No sé. Yo creo que podría contar una ruptura o sea, de una ruptura, no cualquier, una ruptura de brazo. No es que aquí dice aparece en verde, pero yo ahí ya la veo curada, entonces no sé si cuente también en amarillo. Chavos, ¿una fractura es una urgencia menor? Porque dijo una ruptura de brazo. Una fractura No. Bueno, no menor. de brazo hasta acá, sino digamos el antebrazo. O sea, que no salga el huesito. O sea, es eso. Fractura en la parte más chiquita de tu cuerpo, que tenga falanges, que tenga huesos, que tenga calcio, es amarillo. Solamente las fracturas de huesos largos, fractura de pelvis, fractura de cráneo o tórax, fractura de columna, entra como rojo, ¿sale?
pero todas las demás entran como amarillo, nunca como verde, una fractura. ¿Vale? A ver. Pau, te llega un paciente con una articulación caliente y dolorosa. ¿A dónde lo metes? ¿Verde, amarillo o rojo? Que reprobaste. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué está reprobada? Miguel, ahorita voy con los demás. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué le estoy diciendo que la voy a reprobar si lo mete como amarillo? Porque tal vez no es tan grave. Ok, tú también reprobaste. Hugo, ¿por qué está mal que lo haya metido como amarillo? Una articulación que está dolorosa y caliente. Porque, sí, bueno, yo pensaría que es una urgencia, podría ser una artritis séptica. Exacto, porque el diagnóstico más severo, y cuando hablábamos de urgencias reales, la artritis séptica era una de las patologías que tendría que atenderse en las primeras horas. Permítame un tantito. Sí, entonces, ahí es el asunto en el que ustedes tienen que decidir y hacer un adecuado triage con la menor cantidad de información y de la manera más oportuna. Entonces, siempre piensen lo peor y califiquen como lo peor. Es mejor calificar más arriba y que al rato sea algo más leve, a que califiquen como verde algo que fue amarillo o terminó siendo rojo, ¿vale? No pasa de que te digan que haces mal triage y sobreexageraste. Pero si se te va uno al revés, puedes perder cédula o te pueden meter a la cárcel, ¿vale? En el examen voy a colocar varios ejemplos. Ustedes lo tienen que clasificar de acuerdo a la coloración, ¿vale? Muy bien. Adelante, seguimos. Ok, Doc. Bueno, continuando, vamos a tomar lo que son urgencias sentidas o urgencia real, que realmente es leve, es corto. Vamos a hablar, siguiente, por favor. Estamos hablando de que como tal la palabra urgencia viene del latín, que es urgentia, que alude a lo que es la cualidad de urgente y que es apremiante, urge o se necesita una rápida atención. Entonces, de esta manera tenemos que se puede tratar por diversos especialistas según el área donde el paciente requiere ayuda, que como tal puede ser urgencias dermatológicas, urgencias odontológicas, urgencias neurológicas, de trauma, de ginecología. Y como tal podemos decir que es un proceso que exige una rápida intervención de no más de una hora y que la vida del paciente corre peligro. Sam. Siguiente, por favor. Sam, dime una urgencia dermatológica. Una urgencia real. Quemadura. Por una sustancia química. Bien bajado ese balón. Es la única urgencia que te iba a pasar, pero no le hablas al dermatólogo. Entonces, no entraría como una urgencia dermatológica, entra como una urgencia metabólica por el daño sistémico. Por el radioquímico. Ok. Está bien, está bien. Siguiente. Continúa. Ya no estoy tan en curva ahorita. Ok, bueno, siguiente, por favor. Hablando de lo que sería la urgencia sentida, vamos a tener que es una necesidad de atención motivada por el paciente en la que obviamente precisa él mismo que existe un riesgo de perder la vida o obviamente algún órgano, pero obviamente es una sensación del propio paciente. Aún así, obviamente no lo podemos tomar a la ligera, tenemos que escuchar al paciente porque por algo está en urgencias. Sin embargo, a lo que estamos nosotros tratando como una urgencia sentida o real es diferenciarla y saber, siguiente, por favor. Y saber cuál sería una urgencia real, a lo que consideramos que es que pone en riesgo algún órgano vital o pone en riesgo la vida del paciente, en lo que podríamos tener condiciones
que representan un 20% de la atención de urgencias, y que obviamente se recomienda asistir directamente a sala de urgencias de hospitales, obviamente cuando son choques, heridas por armas de fuego, cuando hay precisamente por una mecánica de lesión en la que hubo un choque y hay hemorragia interna, y así. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, también igual utilizando lo que sería un cartelón que es para los propios pacientes, para poder informar cuál sería una urgencia sentida y real. Tendremos que las sentidas son condiciones que no implican un riesgo grave de la salud, que ocupan el 80% de las atenciones de urgencia, que se recomienda como tal asistir a su unidad de medicina familiar, y pues obviamente entran fiebre, vómito, diarrea, quemaduras o infecciones leves. En lo que pasamos por urgencia real, tendremos condiciones que ponen en peligro de muerte al paciente, que representa por lo regular un 20% de la atención que debe estar en urgencias, y se recomienda acudir obviamente directamente al hospital. Como tal, los ejemplos los di antes. Y por esta parte sería todo. Siguiente, por favor. Ok, ¿quedó entendido lo de urgencia real y sentida? ¿Sí? Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué onda? Bueno, yo vi que en la urgencia sentida decía que quemaduras, entonces no sería una real o qué tipo de quemadura entraría. Recuerda que dependiendo del tipo de quemadura, puede entrar en una o en otra. Puede ser sentida o puede ser real. Las quemaduras tienes que analizar mediante porcentajes la superficie corporal que está afectada, y a partir de eso se determina la gravedad. Otro de los criterios que también modifica el que una quemadura sea sentida o real es la profundidad. No es lo mismo una de primer grado, de segundo o de tercero. Y el tercer componente que modifica las urgencias en ese tipo de lesiones es el tipo de químico o elemento que generó la quemadura. Si es gas y está cerca de cara o vías aéreas, entonces aumenta su gravedad y se considera una urgencia real. Si es local, química y no tiene componentes cáusticos como sosa y demás elementos, entonces se considera sentida, dependiendo de la profundidad. Entonces tienes que ver todos ese tipo de elementos. Por ejemplo, una quemadura que se genera por arco voltaico, esa es una urgencia real no por la quemadura per se, sino porque ese tipo de elementos causan trastornos en el ritmo que pueden condicionar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, hay que individualizar muy bien la lesión para saber si se va hacia un lado o hacia otro. Y regresando a lo de la falange que le comenté a su compañera la vez pasada, una fractura de falange, de metacarpo, de radio incluso, del cúbito, es una urgencia sentida, pero tiene que ser atendida de manera inmediata. Y una urgencia real sería una fractura que tiene a nivel del fémur, a nivel de la pelvis, a nivel de la columna vertebral, porque compromete inmediatamente su vida, y puede generar un riesgo de embolia grasa, que es una de las complicaciones más comunes de fracturas de huesos largos. Otro ejemplo, a ver, vamos a ver, Ruby. Ruby, ¿estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Ok, ¿sabes tú qué es una crisis hipertensiva? Sí, me parece que es cuando la presión arterial está por arriba de los 190, 140, me parece. Ay, no recuerdo muy bien. Bueno, esa es una hipertensión arterial. Cuando tienes por arriba de 140 la sistólica y 90 la diastólica, ya consideramos un cuadro de hipertensión arterial, pero no todos los hipertensos están en una crisis hipertensiva. Bueno, les hace falta mucho, chavos, como que cosas básicas de sus materias. Como que veo que hay muchas deficiencias en varias patologías. Traten de leer porque se están quedando atrás.
La crisis hipertensiva y la emergencia hipertensiva, la única diferencia es que en una hay una afección hacia órgano diana. En la crisis hipertensiva generalmente las cifras sobrepasan por arriba de los 180 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica por arriba de los 105. Cuando sobrepasa esos valores, cualquier pues elevación puede poner en riesgo la vida del paciente. La única diferencia entre una y otra es que la emergencia hipertensiva sí genera daño a órgano diana. Y ese es uno de los ejemplos entre urgencia sentida y urgencia real. La crisis hipertensiva se trata como urgencia sentida porque en este momento no se va a morir el paciente si no actúas. Y la otra, si no actúas, se muere el paciente, que es la emergencia hipertensiva. ¿Vale? Muy bien. Tienen que estar repasando un poquito más todos los temas, chavos, y los principios básicos. Vamos a continuar y me dicen si van teniendo alguna duda. Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la nota médica en urgencias, SOAP, o en español, pues, SOAP. Siguiente, de favor. Bien, en cada urgencia debemos de saber que tenemos como objetivo llevar el control y el seguimiento de los pacientes. Así que, bueno, el SOAP va a ser una herramienta tanto de comunicación entre los profesionales de la salud, y también para documentar los padecimientos de los pacientes. En sí, es una mnemotecnia que nos va a permitir sistematizar y ordenar el contenido de una historia clínica o de una nota de evolución. Uno de los participantes principales fue el doctor Lawrence Witt, en el cual clasificó unas letras, las cuales tienen un significado, la P de paciente, la S de subjetivo, la O de objetivo, la A de análisis y la P de plan. Cada una de estas la vamos a ir desarrollando. Siguiente, de favor. Y vamos a poner un ejemplo de fractura de húmero diaficiaria. En cada una de las letras vamos a ir desarrollando. Bueno, en la primera, sabemos que la P es de paciente. Vamos a describir al paciente con su edad, con su género, con diagnósticos y tratamientos previos, como es en el ejemplo que dice paciente masculino de 18 años, y vamos a tener también la S de subjetivos. Esta va a ser información descriptiva, van a ser datos que vamos a obtener observando y analizando cómo se comporta el paciente, también escuchando cómo explica, cómo refiere sus síntomas el paciente, y también mediante preguntas que hace el médico durante la revisión. Aquí también puede entrar, por ejemplo, si llega un paciente politraumatizado, pues a lo mejor preguntar cómo fue el golpe, cómo fue el choque, en qué tipo de auto fue, así como el doctor nos lo ha planteado, qué tipo de vehículo, si llevaba protección, cuántos heridos hubo, y bien, vamos a registrarlo primeramente en padecimiento actual, y también en partes apropiadas o significativas de la historia médica pasada. Entonces, tenemos como ejemplo este paciente masculino de 18 años que se presenta en el área de urgencias por traumatismo, una caída de moto en accidente automovilístico que presenta dolor, deformidad y pérdida de la movilidad en el brazo izquierdo. Entonces, siguiente, por favor. Después vamos a tener la O de objetivos. Aquí vamos a registrar datos como son los signos vitales, que son objetivos, como el pulso, la frecuencia ventilatoria, la tensión arterial, y bien también vamos a tener los resultados de la exploración física, así como las pruebas diagnósticas, entre otros. Así que primero, pues va a estar el examen físico, los hallazgos, y también pruebas diagnósticas, o sea, es decir, pruebas más objetivas, como son los rayos X, o pruebas de laboratorio. Como ejemplo, pues bueno, en la exploración física del paciente, en la inspección se encuentra deformidad, pérdida de la movilidad, en la palpación se encuentra dolor, edema, inflamación. En la exploración neurológica encontramos que no hay daño aparente de nervios,
En la exploración radiológica, en una proyección anteroposterior y lateral, se observa una fractura simple, un trazo fracturario oblicuo en la diáfisis del húmero izquierdo, y se observan dos fragmentos, uno proximal y otro distal. Esto se refiere ya a datos más objetivos. En la siguiente, de favor, vamos a juntar tanto los datos subjetivos como los objetivos para llegar a un análisis. Vamos a enlistar los problemas del paciente, lo cual se recomienda enumerarse de orden de importancia, y así vamos a identificar los problemas que se han detectado y así las intervenciones que se piensan dar. Entonces vamos a llegar a un resumen del paciente, sus problemas, sus posibles diferenciales, y vamos a iniciar con un razonamiento clínico. Como el ejemplo, pues bueno, de acuerdo a los datos de la exploración física, la pérdida de la movilidad, el dolor y la deformidad, la exploración radiológica en proyección anteroposterior y lateral, nos demuestran que el diagnóstico es una fractura diafisiaria de húmero izquierdo. Entonces aquí ya conjuntamos todos los datos subjetivos, objetivos, llegamos a un razonamiento clínico, tenemos ya en orden el resumen del paciente, tenemos ya descartadas las posibles diferenciales. Entonces, más que nada, este SOAP nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico como tal, tratar la urgencia y asimismo, como en el siguiente punto, dar un plan. Siguiente, por favor. Bien, la última letra, que es la P de plan, se establece un plan de tratamiento a seguir en el paciente, ya sea de prescripción de medicamentos, procedimientos o bien una cirugía. Aquí ya hay pruebas diagnósticas, ya se estipula un plan terapéutico, se educa al paciente y se le da un seguimiento. Y bueno, en el ejemplo tenemos las pruebas diagnósticas, se pide una radiografía anteroposterior y lateral del brazo izquierdo, esa ya la tenemos, y un TAC para descartar un daño neurovascular. Además de que el plan, pues, trata de darle una solución, pues también se va a descartar de una vez, como en este caso, el daño neurovascular. Entonces, bueno, más que nada, pues este sistema de SWAP nos ayuda a ordenar el contenido de la historia clínica y a llegar al diagnóstico apropiado para darle un tratamiento eficaz al paciente. Oye, Isaías, ¿y qué norma es la norma actual del expediente clínico? Me parece que es la 004. Ok, perfecto. Esta situación que estás describiendo, el SWAP, es la base de todas sus notas que van a hacer ustedes en el internado y servicio social. Tienen ustedes que seguir un orden. La mejor manera de establecer un criterio y orden médico es por medio de este sistema. Muy importante que cuando hablen de la parte objetiva, también coloquen los antecedentes personales patológicos y los describan muy bien. En ocasiones lo pueden meter en la parte objetiva y los pueden meter también en la parte del paciente, ¿sale? En la presentación del paciente. Y siempre basados, porque esto del SWAP viene bien fundamentado en la historia clínica, en la parte de historia clínica de la norma 004, ¿vale? Muy bien. Continúa el amigo. Bien, vamos a iniciar entonces con otro apartado de esta exposición, que es la reanimación cardiopulmonar. Bien, como definición de la técnica, la reanimación cardiopulmonar es el conjunto de técnicas destinadas a la restauración temporal de la función cardiorrespiratoria del paciente. Pongo allí los signos de interrogación porque primero se tiene que corroborar que realmente estén pues paradas estas funciones para después iniciar esta técnica. No se puede iniciar esta técnica sin la detención de estas funciones y para así prevenir daños o secuelas neurológicas. Bien, hay que saber diferenciar también entre un paro cardíaco y un paro respiratorio. En el paro cardíaco, la circulación se detiene y los órganos se encuentran privados de oxígeno.
tiene varias causas, ahorita vamos a revisarlas de acuerdo a las edades, y el paro respiratorio, que es la desaparición súbita de los movimientos respiratorios como consecuencia de la obstrucción completa de la vía aérea, tanto superior como inferior, o como consecuencia del compromiso del tallo cerebral, que es el que lleva el control de la respiración. Bien, también está entonces el paro cardiorrespiratorio, que es la combinación de ambos, que consiste en el cese de la actividad mecánica cardíaca y se diagnostica por la falta de conciencia, pulso y respiración. Es así como pues se confirma que realmente hay un paro cardiorrespiratorio. Tiene que cumplir el paciente estas tres características: falta de conciencia, no pulsos palpables y respiración detenida. El conjunto de medidas aplicadas para revertirlo se denomina reanimación cardio-cerebro-pulmonar, cuyo objetivo es restaurar la circulación y normalizar el transporte de oxígeno hacia los órganos del cuerpo. Bien, entre las causas más comunes de paro cardiorrespiratorio, en los niños vamos a tener un 85% aproximadamente los accidentes, siendo estos las caídas los más comunes. Aproximadamente el 10% va a ser el síndrome de muerte súbita del lactante o muerte de cuna, y el 5% enfermedades respiratorias comunes de los niños, croup, bronquiolitis. En los adultos hay que analizar también los antecedentes familiares de enfermedad de las arterias coronarias, como la aterosclerosis, ¿no? Que nos puede causar una necrosis cardíaca. El tabaquismo también es un factor importante para da este paro cardiorrespiratorio, la hipertensión arterial sistémica, hipercolesterolemia, la obesidad, diabetes y el sedentarismo. Todos estos criterios van a ser como los que van a dictar las causas más comunes de un paro cardiorrespiratorio en adultos. Bien. ¿Continúes? Sí. Regrésate tantito. Digo, no sé de dónde haya sacado la bibliografía, pero en el ACLS, en las guías actualizadas, mencionan solamente una causa más común en niños. Realmente los accidentes como tal o muerte súbita del lactante no entra directamente ahí. Es menos probable que las causas obstructivas. Generalmente los niños que tienen este tipo de patología llegan por obstrucción de vía aérea porque se llevan cosas a la boca. Esa es la causa más común, ¿sale? Y esto tiene que ver y tiene que identificarse adecuadamente porque tu forma de actuar hacia un adulto con respecto a un niño es muy diferente. En el niño, la patología va más enfocada a la cuestión respiratoria y por ende sigues un orden determinado. La parte circulatoria es lo de menos. En la parte del adulto, como si bien mencionas, las enfermedades cardiovasculares es la principal causa, y esto debido a el aumento de enfermedades crónico-degenerativas y síndrome metabólico, toma un peso más importante la parte circulatoria, ¿vale? Muy bien. Entonces, cuando ustedes detectan un niño, antes de iniciar maniobras de reanimación, tienen que ustedes valorar, después de que verificaron pulsos y respiración, si no hay alguna obstrucción directa en la cavidad oral. Abrir la boca y verificar únicamente de manera visual, porque hay personas que al momento de generar este tipo de situaciones, tú no sabes por qué se desmaya, puede ser que tengan un episodio convulsivo. Metes los dedos y genera un problema para ti. Entonces, nunca meter los dedos a la boca. Se inspecciona de manera visual y cada que se realiza un ciclo se vuelve a inspeccionar de manera visual. Vamos a continuar, por favor. Sí. Bien, en cuanto ya a la técnica, la American Heart Association, que es la Asociación Estadounidense del Corazón, recomienda comenzar con RCP haciendo compresiones fuertes y rápidas en el pecho. Y posteriormente vamos a platicar un poco acerca de las características de las compresiones de acuerdo a la edad del paciente y las características de ellos. Como recomendaciones generales que tiene la AHA para iniciar esta técnica,
es que las compresiones torácicas, al identificarse la ausencia de pulso, deben seguirse de acuerdo a las secuencias CAB. Ahorita vamos a revisar un poco de estas siglas. La segunda recomendación es realizar compresiones a una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto en los pacientes, en cuyo pulso pues se encuentra ausente. Las compresiones torácicas se deben de realizar a una profundidad de al menos 5 o 6 centímetros. Si son muy superficiales o muy profundas, no es pues provechosa esta técnica. Realizar ventilaciones durante las pausas de las compresiones menores a un segundo, observando la expansión torácica, es decir, corroborando que realmente esté entrando el aire hacia los pulmones y no se esté yendo hacia el estómago. Bien, va a haber dos pues, maneras de activar esta cadena de supervivencia, de acuerdo a si es un paciente con paro intrahospitalario o paciente extrahospitalario. Los más comunes son bueno, no más comunes, sino donde se activa más esta cadena de supervivencia son los pacientes extrahospitalarios. Se debe llevar esta cadena para que pues alcanzar al 100% la efectividad de la técnica. Lo primero que se hace es activar la respuesta de emergencias, es decir, llamar a emergencias, pedir una ambulancia y muy importante, cuando se llame a una ambulancia, indicar que se traiga un DEA, un desfibrilador externo automático. Esto lo hace no precisamente el reanimador, sino puede ser algún testigo o alguna persona que esté presente o que sea acompañante de la persona que está sufriendo el paro cardiorrespiratorio. Una vez que se comprueba realmente que no hay pulsos, estas tres características que vimos al principio, no hay pulsos, no hay respiración y no hay conciencia, se inician entonces las compresiones de alta calidad, dice la AJA, que son ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Una vez, bueno, así se va a continuar hasta que llega o podemos conseguir el desfibrilador. Una vez que se dan esta desfibrilación, se lleva a cabo un soporte vital avanzado, vamos a platicar ahorita, cuidados postoperatorio, posparo y después una recuperación. Bien, en cuanto a la evaluación CAB, que son como las letras, las siglas que vamos a seguir para que estos ciclos de reanimación cardiopulmonar sean efectivos, vamos a ver que CAB es compresiones, vía aérea y buena ventilación. Esto se logra ya con las generalidades o recomendaciones que vimos al principio. Las compresiones deben de tener las características 100 a 120 en ritmo y de 5 a 6 centímetros de profundidad. La vía aérea hay que comprobar que esté permeable primero, como lo dijo el doctor ahora, más común en niños, y después la posición anatómica que debe tomar el paciente para que haya una correcta entrada en la vía aérea. Esto se logra haciendo una ligera extensión de la cabeza y haciendo un descendimiento o apertura de la boca. Y una buena ventilación, esto se hace teniendo en cuenta que ¿sí ves mi pantalla, perdón? Sí. Se alcanza a ver, pero movida. Sí, sí se ve. Bueno, se mueve un poquito, pero sí. A ver si puedes acomodar la presentación para que se centre otra vez. ¿Ya se ve mejor? No. Ahí está. Listo. Ya, ahora sí. Bien, y está de acuerdo a la mascarilla que tengamos o en disponibilidad.
y se debe hacer un buen sellado para que el aire no se salga de la mascarilla y entre directamente hacia las vías respiratorias. Bien, el reanimador casi siempre lo traen las ambulancias o algunas empresas dentro de su, pues de su material médico lo llegan a tener. No es muy común esto. Es un desfibrilador computarizado que analiza automáticamente el ritmo cardíaco de una persona que está sufriendo un paro. Cuando sea necesario, este aparato, a través de unos electrodos, que va a tener forma de parches, libera una descarga eléctrica para así pues restaurar la función eléctrica del corazón y restaurar o restablecer su ritmo normal. Vamos a tener algunas partes de este aparato. Hay que pues, tener en cuenta que varía de acuerdo al fabricante, varía de acuerdo al modelo, etcétera, pero casi siempre son iguales, bueno, no iguales o muy parecidos. Vamos a tener algún botón de encendido y apagado. De acuerdo al modelo, hay algunos que vienen como maletita y se abren como si fuera una maleta. En cuanto se abren, pues se encienden, ya no es necesario o este botón no lo tiene incluido. Vamos a tener la conexión para los parches, que es este que se ve hacia acá. Los parches propiamente, que ya van a traer pues el dibujo o el símbolo de en dónde se tienen que colocar, esto de acuerdo al eje eléctrico del corazón que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y la pantalla que nos va a dictar las órdenes visuales. El botón de descarga, también algunos desfibriladores no lo tienen, sino que el mismo aparato los da. Y el altavoz, el DEA cuenta con este altavoz debido a que pues va dando las indicaciones como una grabadora de lo que se tiene que hacer. Bien, en cuanto a su uso, lo primero es encender el DEA y seguir las instrucciones de voz. En cuanto ya lo abrimos o lo encendemos, el aparato ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. La segunda instrucción que da el aparato, y de hecho es la primera instrucción que da en el altavoz, es colocar las dos almohadillas adhesivas con los sensores, que esos van a ser los electrodos. Los electrodos envían una información acerca del ritmo cardíaco de la persona, y si el ritmo cardíaco realmente es desfibrilable, entonces se debe hacer una liberación de descarga para el paciente. Y de ser necesaria, esta descarga pues se va a dar de manera automática o nosotros la tenemos que activar con el botón que posee el aparato. Bien, aquí hay un algoritmo, vamos a revisarlo. Si se sospecha de un paro cardiorrespiratorio, hay que verificar que la escena sea segura para el equipo de atención. Después, evaluar la respuesta, pulso, ventilación y datos de circulación, que son las características para pues, realmente ver si es un paro cardiorrespiratorio. Si no hay estas respuestas, pulso, ventilación, hay que activar el sistema de emergencias, que es hacer llamada telefónica, pedir el DEA, ambulancia, y posteriormente iniciar el RCP, alternando 30 compresiones y 2 ventilaciones. Una vez que llega el sistema médico de emergencia, hay que conectar el desfibrilador. Mientras tanto, pues mientras llega, pues hay que seguir con las 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y en cuanto llega y se conecta el desfibrilador, hay que valorar un acceso intravenoso o intraóseo para el paciente. Bien, este es el algoritmo, no se alcanza a ver muy bien, creo, ¿verdad? Bien, que nos recomienda la AJA acerca de cómo se debe hacer una técnica de RCP, y es iniciar primero el RCP para administrar oxígeno y pues restablecer las funciones recirculatorias. Si hay que revisar si el ritmo es desfibrilable o no.
En el caso, por ejemplo, los desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estos son los dos ritmos cardíacos anormales que van a poder ser desfibrilables y en los cuales vamos a poder usar este DEA. En caso de que ya se dé la descarga, se continúa con 2 minutos más de RCP y pues si quieren les paso este algoritmo, es realmente lo que hemos estado viendo anteriormente. Una vez que no se da, si no se llega a dar la reanimación del paciente, se sigue con una reanimación ahora farmacológica. Los manuales dicen que podemos usar dos fármacos principalmente, la epinefrina, que se puede dar pues a través de intravenosa o intraósea, en dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y el segundo fármaco que nos dicen los manuales que podemos usar es la miodarona. Esto se va a pasar en bolo para pues reanimar al paciente. Bueno, ahora vamos a lo de inspiraciones torácicas, que es un poco parecido a lo de RCP que acaba de dar mi compañero. Siguiente, por favor. Bueno, en una inhalación normal, sin nada de esfuerzo, el músculo principal que interviene es el diafragma. Y en la exhalación, en la que se contrae, y en la exhalación es el diafragma. Ya si llega a haber algún tipo de esfuerzo de cualquier índole, en la inhalación los ayudantes son los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, y los serratos anteriores, y en la exhalación serían los rectos abdominales y los intercostales internos. Siguiente, porfa. Bueno, las técnicas de RCP que yo explicaré tienen como el objetivo prácticamente como ser de técnicas de primeros auxilios porque en la parte inferior del esternón, sin fracturar el apéndice xifoides, vamos a presionar ahí para intentar que la sangre bombeada expulse el objeto que está atorado en la tráquea, laringe. Siguiente, porfa. Su uso como tal se usa para personas en donde no se les puede apretar el vientre, como mujeres embarazadas, bebés, o personas muy obesas o personas inconscientes. Siguiente, porfa. Ok, el atragantamiento se define como una obstrucción, ya sea accidental o provocada, de las vías respiratorias, que es cuando falla la deglución, por lo que puede llegar a provocar la muerte del paciente. El atragantamiento se produce cuando un objeto extraño obstruye la entrada del aire, ya sea se me fue, el bolo alimenticio o algún otro objeto inanimado. Espérenme. Ok, la otra. Esto ocasiona que haya déficit de oxigenación en el cerebro. Esto conllevará una parada respiratoria y por lo cual el cerebro empieza a dejar de recibir oxígeno a través de la sangre y la sangre se va haciendo más espesa también. En general, si no se reciben a los 6 minutos, puede haber secuelas. Secuelas ya sea como pérdida de memoria o, se me fue. O de movimiento, otro tipo. Y esto del atragantamiento se produce por el reflejo vagal de la laringe, en el que al detectar cualquier cuerpo extraño se contrae para que no llegue a la tráquea y a los bronquios. ¿A qué te refieres con se espesa la sangre? Cuéntame. ¿Qué es para ti que se te espese la sangre? Que se hace menos líquida. Bueno, a partir de hoy ya no vuelves a utilizar ese término. Cuando hay un proceso de mala oxigenación, más bien aumenta la cantidad de dióxido de carbono y predomina la carboxihemoglobina, ¿vale? En ningún momento pierdes líquidos y no hay una poliglobulia o una concentración excesiva de células. Ok. ¿Sale? Sale.
Siguiente, porfa. Ok, en un RCP de inconsciente, como ya les había dicho, se colocan las manos entrecruzadas en la parte baja del esternón, del cuerpo del esternón, en una serie de 30 veces a un ritmo aproximado de casi 2 veces por segundo. Y al final de las series, de determinadas series, hay que revisar en la boca si salió el objeto para intentar sacarlo. Por lo general se hace con las manos. Y se haya logrado o no sacar el objeto aún, hay que realizar dos ventilaciones, que es tapando con 2 dedos la nariz del paciente y darle respiración boca a boca. Siguiente, porfa. En los bebés, debido a que son muy frágiles, no podemos entrelazar las manos enteras. Así que lo que hacemos es colocarlos en decúbito supino y usar 2 dedos, ya sea el índice y el medio, o los 2 pulgares, y en la parte baja del esternón, y los presionando, si es que falla la técnica de palmadas en la espalda. Siguiente, porfa. En las embarazadas o personas muy obesas, lo que se hace es colocarnos detrás del paciente y cerrar la mano en una de otra, y en lugar de presionar en el vientre, se presiona en la parte baja del esternón con fuertes compresiones. Y como nota, en las mujeres, las manos deben de quedar arriba de los pechos. Siguiente, porfa. Las desventajas de estas técnicas es que pueden ocasionar fractura del apéndice xifoides, fractura de costillas, laceración de pulmón, que puede ocasionar, como en la radiografía de hasta arriba derecha, un neumotórax, o una perforación gástrica que puede ocasionar como secundario un neumoperitoneo. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del manejo de la vía aérea básica. La siguiente, por favor. Antes de eso, entonces, recuérdame el nombre de quien estaba exponiendo, que no me alcancé a ver ahí. En la pasada. ¿Era Daniel? ¿O quién? ¿Cuál? No, yo, Alfonso. Ah, perfecto. Muy bien, Alfonso. A ver, entonces, cuando tú tienes un paciente con un paro respiratorio y no tiene paro cardiovascular, ¿qué relación de ventilaciones y cómo las vas a dar? Cuéntame. ¿Cómo que qué relación? Sí, o sea, le vas a dar RCP, le vas a dar solo ventilación, no vas a hacer nada, vas a esperar a que se restablezca. ¿Qué es lo que vas a hacer? Encuentras un paciente, no está respirando, pero sí tiene pulso. Pues sería, pues nada más ventilación. ¿Y cómo las vas a dar? Pues primero lo de la respiración de boca a boca, y después colocar al paciente en decúbito prono para que haya mejor ventilación. Ok, ¿eso dónde lo sacaste? De lo de COVID, ¿no? Actualmente. Digo, porque antes no los volteábamos. ¿Y cada cuánto lo vas a voltear? Lo vas a ventilar. Digo, estoy tratando de integrar lo que me estás diciendo, porque imagínate, encuentras a alguien tirado en la calle que no está ventilando y sí tiene pulso. Entonces tú llegas y directo a su boca. Tú no sabes si es borracho, si se broncoaspiró y está vomitado. Tú no sabes si tiene herpes en la boca, no sabes nada de él y ya te fuiste a su boca. Entonces, de boca a boca, mal. Si no tienes una membrana, porque todos los paramédicos luego traen una como membrana que permite una válvula unidireccional para solamente el paso de aire, no le metas mano y no lo ventiles, porque primero tú y luego tú, ¿sale? La segunda es si tienes algún dispositivo como un ambú o una mascarilla, lo puedes empezar a ventilar,
¿sale? Ese es el primer punto. Luego me dices, oye, lo voy a estar ventilando y lo voy a estar volteando. Todavía no me has dicho la relación de ventilaciones, cada cuánto lo haces, cómo lo haces. Y me estás diciendo que lo vas a voltear. Imagínate una persona inconsciente que le estés dando la vuelta, porque si lo pones boca abajo en la calle, ¿cómo lo vas a ventilar? Analiza bien lo que dices. No porque lo vean en algunos lados, lo empiecen a replicar. ¿Sale? Entonces, ¿cada cuánto vas a dar una ventilación? Aproximadamente 10 por minuto. De 10 a 12 por minuto. Entonces, ¿cada cuánto te quedaría la relación de la ventilación? Pues cada 5 segundos, ¿no? Ajá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ventil. 1, 2, 3, 4, 5, ventil. ¿Sale? Y esa es la manera en la que tú mantendrías este tipo de situación. Ahora, el paciente empieza a ventilar nuevamente. ¿Qué es lo que haces? Ya tiene ventilación y tiene pulso. ¿Qué es lo que haces? Pues dejar que siga su curso. Haces algo muy importante, lo pones en posición de seguridad. ¿Sale? ¿Cuál es la posición de seguridad? No sé. ¿Se han visto? Bueno, como cuando estás con tu novia y se ponen de cucharita y la pierna de abajo la estiras y la pierna de arriba la subes arriba de ella, ¿no? Entonces, la pierna que queda en la parte superior se extiende y la pierna de abajo se queda completamente, bueno, más bien se flexiona y la pierna de abajo se queda completamente extendida. Y el brazo de arriba queda completamente flexionado y extendido y el de abajo queda prácticamente flexionado. Entonces, como una posición fetal con las extremidades superiores completamente extendidas para evitar que se vaya a mover. ¿Esto qué permite? Evita que si se vomita, se broncoaspira con ese tipo de elemento. Y la segunda es que si vuelve a caer en paro, ya sea respiratorio o cardiorrespiratorio, tú puedes seguir ventilándolo o iniciar el RCP. ¿Sale? Y también te permite, por la posición, estar checando el pulso y estar verificando la respiración. ¿Vale? Cada que ventilen, recuerden que se realizan maniobras específicas. Si está el paciente sin ningún trauma aparente de columna o de región cervical, se puede hiperextender el cuello antes de cada ventilación. Si no están seguros o el paciente tiene datos de que se golpeó el cráneo o alguna otra zona o está afuera de un accidente vehicular, entonces se tiene que protruir la mandíbula. El problema de eso es que a veces necesitas otra persona. Hay maneras de protruirla con la colocación de la máscara. Prácticamente con esto colocas una C y con los otros 3 dedos levantas la mandíbula, ¿vale? Hay muchos ejemplos de eso en internet, luego les mando la imagen. ¿Dudas o preguntas de paro respiratorio sin compromiso cardiovascular? Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, yo había visto Sí. en series de médicos que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y muere, le siguen haciendo, respiración cardiopulmonar para, digamos, sacar al bebé. ¿Eso es cierto? O sea, ¿sí se puede salvar en ese momento al bebé o no? Depende en dónde está. O sea, es decir, ¿tú te encuentras una embarazada en la calle? ¿O me estás hablando del área de urgencias? No, del área de urgencia. Sí, o sea, te cae en ese momento, tú presencias el paro y le sigues dando ciclos hasta que llegue el ginecólogo y saca al niño. Es más penado que digas, lo interrumpí porque llevaba 5 a 10 minutos y nadie hizo nada por sacar al bebé, a que llegue, tú lo interrumpas y digas, pues es que yo creí que ya estaba muerto, ¿no? De entrada, todo, como médico de urgencias, tienes que tener manejo básico del ACLS, ATLS y BLS. Ese es el primer punto. Entonces, está justificado que tengas respuesta ante este tipo de eventos. En segunda, las personas de urgencias generalmente tienen que ser al menos médicos generales, lo que los capacita para tener un parto de emergencia
o cirujanos generales que podrían realizar cualquier tipo de cesárea de manera urgente, ¿no? Recuerden que una muerte materna pues siempre va a ser una complicación que nadie quiere. Entonces sí está justificado que hagas las maniobras heroicas que necesites con tal de preservar la vida del feto. Ok, doctor, gracias. Espero que nunca les pase. Muy bien. ¿Cómo se llama la maniobra en la que colocas tu puño sobre el epigastrio y generas una presión a nivel del diafragma para que pueda expulsar el objeto que está obstruyendo las vías aéreas? Heimlich, doctor. Heimlich. ¿Y qué pasa si no llegas a... Estás tú en una ceremonia, están en la ceremonia de premiación del doctor Ceja porque ganó un premio por ser el mejor ortopedista de México. Y los invité porque fueron el mejor grupo que he tenido en 10 años. Entonces, de repente yo estoy comiendo un bistec y me gusta mucho buena carne. El problema es de que estaba muy, muy dura y empiezo con obstrucción, entonces me empiezo a ahogar. Toda la gente, como está captado en el doctor Ceja, pues me llevo las manos a la boca, que es el primer signo cardinal de que alguien se está atragantando. Y entonces Carla sale al rescate y dice, no, yo salvaré al doctor Ceja. Entonces empiezan las maniobras y se da cuenta de que Carla es muy pequeña y no alcanza a presionar con la fuerza adecuada. Después llega Aarón y le dice, quítate, yo salvaré a mi maestro. Déjamelo a mí, ¿no? Empieza a darme Heimlich y no me saca adelante. Empiezo yo a caer en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sigue, Paula? Tengo una obstrucción en las vías respiratorias. ¿Qué sigue? Su funeral, ¿no? Hija de Dios. Chale. Pues otra maniobra que se utiliza, doctor, es, por ejemplo, a la altura de la silla, ponerlo en posición para poderlo colocar a la altura y no aventarlo, pero sí dejarlo caer. Bueno. Ojo. Porque si somos chiquitos, pues también esa es otra maniobra. Esa es maniobra de salvamento cuando no tienes a nadie. Es decir, se nos está yendo, doctor. Sí, no, o sea, sí, pero no vas a... ¿Tú has cargado a alguien inconsciente? No, es muy difícil. Sí, créeme, es muy triplica difícil. la sensación del peso. O sea, si pesas 70 kilos, 140 pero ya es lo poco. intentó Carla, ya lo intentó Aarón, se está Exacto. muriendo. Hay cosas mejores que hacerme. A eso vamos. Ok, buen intento, pero no me ha salvado. Ok, no lo tengo. Naomi, ¿qué harías? No, profe, no quiero decir que es funeral, pero no se me ocurre otra cosa. Diablos. Diablos. Zaira, ¿qué harías? Chale, me voy a morir en mi premiación, qué triste. Pues no sería lo que dije, como el RCP en la parte media del esternón, digo, en la parte baja, ya que está ahora sí cae tirado. Exacto. Zaira, a ver, cuéntame, ¿por qué harías RCP si tengo obstruidas las vías aéreas? Zaira, ya por favor. Sí, ya conéctate. sabremos. Sí estoy conectado, pero mi internet está muy chafa. Muy bien. Tu calificación también lo estará. Zaira, ¿qué me vas a hacer? Pues el RCP, obviamente, para que reaccione. Y... ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento? Y cuando me ventiles, ¿qué va a pasar? Digo, porque estoy obstruido con un objeto ahí en las vías respiratorias. Pues hasta que lo saque, ¿no? Objetivo? O sea, hasta que expulse este pedazo de carne que se le atoró. Ok, bueno. Ojo, chavos. El RCP no se modifica en cuanto a la posición de las manos. Las manos se quedan en la zona donde habíamos establecido el RCP. No lo hacen más debajo hacia la cavidad abdominal. Eso ni sirve para una cosa ni sirve para otra. Entonces, el RCP lo siguen haciendo de manera normal. Se coloca en la parte media de la región torácica, hacia la parte del lado hemitórax izquierdo y la palma bien colocada sobre la parte del cuerpo del esternón, ¿vale? Para deprimir adecuadamente en una superficie
firme. Tú haces RCP con la finalidad de ver si alcanzas a sacar el objeto. Realizarías el ciclo completo de 20 compresiones por 2 respiraciones, 5 veces, y posteriormente revisarías vía aérea. Si no alcanzó a salir, aquí tienes de otra, seguir ventilando. Las respiraciones tienen un objetivo. Cada que tú metes una ventilación, en algún momento o el objeto se va a ir para arriba con las compresiones o se va a ir para abajo con las ventilaciones. Si no lo puedes estar sacando hacia la parte externa, por lo menos impáctalo. Entonces, cada que ventilen, tienen que ventilar con una fuerza muy importante. La intención es de que uno de los 2 bronquios, principalmente el derecho, es el que se colapsa, por la dirección del bronquio, se va a impactar ahí la comida y va a dejar el otro bronquio para que pueda ventilarme, ¿vale? ¿Sí entendieron? Sí, doctor. Y al rato al doctor Ceja le van a quitar un pulmón o le van a abrir, pero bueno, ya salvó, ¿no? Ya salió. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos hasta ahorita? ¿No? Creo que no, doctor. No, doctor. Vale. No, doctor. Nos vamos a seguir. Adelante. Sí, de definición, está como entendido como la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura a pacientes que lo necesitan. Es uno de los pilares de la reanimación cerebro-cardiopulmonar. Ahorita vamos a revisar algunos elementos de la anatomía y cómo se evalúa la vía aérea. La que sigue, por favor. Esa. Anatomía de la vía aérea. El camino que recorre el aire desde el medio ambiente para llegar a los pulmones habitualmente es por la cavidad nasal, ocasionalmente cavidad oral, la nasofaringe, después la orofaringe, precede la laringe y pasando a través de las cuerdas vocales y por la tráquea. La que sigue, por favor. Vamos a ver de algunas consideraciones anatómicas relevantes para el manejo de la vía aérea. El primero es el plexo de Kieselbach. Es una área muy vascularizada. Se encuentra en la región anteromedial del septo nasal. Recibe irrigación de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, arteria esfelopalatina, arteria palatina y labial superior. Es el lugar más frecuente de origen de las epistaxis, por lo que debe tenerse en cuenta ante la necesidad de colocar cánulas nasales o intubación nasotraqueal. La que sigue, por favor. Otro de los puntos importantes es el cóndilo mandibular. Articulan con la articulación temporomandibular, dando una apertura de 30 grados bucal. La maniobra de protrusión mandibular utilizada para desplazar la lengua hacia anterior y despejar la vía aérea requiere de la subluxación de los cóndilos mandibulares, de la que nos habló el profe. Importante durante la ventilación con mascarilla facial e intubación. Si esto no se logra, se tendrán problemas para la ventilación e intubación del paciente. La que sigue, por favor. Otro aspecto importante es la faringe. Sabemos que se divide en la sofaringe, que comunica con la fosa nasal, orofaringe con la cavidad oral, y la laringofaringe, y es que es importante en casos de obstrucción por cuerpos extraños. La permeabilidad de esta es mantenida por el tono muscular de los músculos faringeos, y si se utilizan agentes sedantes o hipnóticos, estos disminuirán el tono muscular favoreciendo la obstrucción de la vía aérea. La que sigue, por favor. Bueno, hay muchas estructuras anatómicas importantes, pero creo que esas fueron las más importantes. Si valoramos la vía aérea, se inicia con la observación de los rasgos anatómicos, forma y tamaño de la boca, nariz, mandíbula y cuello, la existencia de eventuales masas o alteraciones anatómicas que pudieran atirar el flujo normal de aire desde el exterior a los pulmones. La que sigue, por favor. Dentro de los factores asociados a problemas en el manejo de la vía aérea,
la ventilación podemos mencionar la obesidad, antecedentes de intubación difícil previa, rasgos faciales dismórficos como la retrognatia, la micrognatia, en boca la limitación apertural bucal, que sea menor de 3.5 centímetros, una lengua grande, protrusión de incisivos superiores, también hay que evaluar la visibilidad de la úvula, en la cabeza y el cuello la limitación a la extensión cervical o la limitación a la flexión cervical, y bueno, en algunos casos la presencia de vello facial como la horda. La que sigue, por favor. Tenemos algunas pruebas predictivas para la evaluación de la viaria. Tenemos la clasificación de Malampati. Bueno, esa se realiza con el paciente sentado, la cabeza en posición neutral. Hay que pedirle que al paciente que abra la boca, saque la lengua y pues diga, "Ah". Se valoran 4 grados que, según la habilitación de las estructuras faringias. Pues, por ejemplo, la úvula, los pilares y el paladar blando. La clase 1, pues bueno, es la visión de la úvula, la garganta, el paladar blando y los pilares amigdalinos. Bueno, ahí lo pueden ver en la imagen. En la clase 2, tenemos pilares amigdalinos no visibles. La clase 3, solo se alcanza a observar el paladar blanco y no se ve la pared faringea posterior. Y la clase 4, solo se ve el paladar duro. Otra prueba predictiva que tenemos es la distancia tiromentoniana. Esta mide el espacio laringio anterior, es la distancia que hay entre la prominencia del cartílago tiroides y el borde inferior de la sínfisis mandibular, con la boca cerrada y la cabeza en hiperextensión. También tenemos la distancia de los interincisivos, la protrusión mandibular, la valoración de grado de subluxación mandibular. Esta valora la capacidad de deslizar la mandíbula por delante del maxilar superior. También tenemos el rango de movimiento de cabeza y cuello. Esto se realiza con el paciente sentado, cabeza en posición neutra y el perfil respecto al anestesiólogo. Se coloca el dedo índice en la prominencia occipital inferior del paciente y el otro dedo índice en el mentón. Después se solicita al paciente que extienda lo máximo que pueda la cabeza hacia atrás y según la alineación de los dos índices, valoraremos la movilidad en 3 grados. Como menor sea el grado de movilidad, mayor será la dificultad pues de la vía aérea. Y pues también tenemos la clasificación de Cornack y Cornack-Lehan. La que sigue. Bueno, en el manejo existen diversas alternativas para proteger y mantener permeable la vía aérea. Tenemos en los sistemas de administración de oxígeno dos tipos de sistemas, que son el sistema de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. En los sistemas de bajo flujo, la característica es que no proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente. La fracción inspirada de oxígeno que alcanza en las vías aéreas es variable y depende del patrón ventilatorio del paciente y del flujo de oxígeno. Dentro del sistema de bajo flujo tenemos las puntillas nasales, la máscara facial simple y la mascarilla con reservorio. Dentro de los sistemas de alto flujo, bueno, una de sus características van a ser que proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente. Otra de sus características es que la fracción inspiratoria de oxígeno va a ser dependiente del patrón ventilatorio del paciente y pues, se va a mantener constante. Los tipos de sistemas que tenemos de alto flujo incluyen las mascarillas de tipo Venturi. Y pues sí, tenemos eso. ¿Para qué sigue? Bueno, ahí tenemos algunas imágenes.
en la descripción de los instrumentos de la vía aérea. Tenemos la mascarilla laringea. Este dispositivo no es la vía aérea. Tenemos la válvula de inflado, el balón hinchable que para deshinchar y lubricar antes de introducir, que con diferencia de la mascarilla laringea 1 gel, pues tiene un canal gástrico que permite inspirar contenido pues, gástrico. Y bueno, en la que ven del lado derecho, es necesario insuflar el balón. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos aquí el tubo también endotraqueal y el tubo de Ryan. El tubo endotraqueal es un dispositivo infrarglótico que cuenta también con una válvula de inflado y un balón hinchable o neumotaponamiento. El otro es el tubo de Ryan. Su uso es adecuado para la intubación a ciegas a través de las mascarillas Fast Stretch. Tiene una punta atraumática, un balón hinchable, un mango y una varilla estabilizadora. La que sigue. Y bueno, aquí tenemos el laringoscopio con bombillas para revisar la garganta del paciente, el manómetro de compresión. Contamos con la cánula de Guerel y un valor resucitador. La que sigue, por favor. Ahí es todo. A ver, Gallo, recuerda que cuando les hice la corrección de sus temas, uno de los que traté de complementar un poquito, o que complementaba un poco más, era la última parte. ¿Cuánto aporta cada uno de los instrumentos? Regrésate a lo de puntas nasales y todo eso. Porque no quería tanto que mencionaran los dispositivos de vía aérea avanzada, sino que te enfocaras a los que ya habías descrito en el pasado. Izquierda. Ahí está. Vale, si quieres prende tu cámara. Muy bien, Miguel. Cámara. Perdón. Ya no se puede. Cámara y compu. Vientos. Puntas nasales. ¿Cuánto es la cantidad de litros por minuto que máximo pueden recibir y cuánto es la mínima? La máxima es de 5 litros por minuto. Ok. ¿Y la mínima? No recuerdo, perdón. Ok. ¿Cuánto aporta ese dispositivo en la fracción inspirada de oxígeno o porcentaje de oxígeno? Del 2 al 4%. No. ¿Cuánto hay en el ambiente? En el medio ambiente. 21% de oxígeno. Sí, ¿cuánto porcentaje de oxígeno hay en el medio ambiente? El 21%, ¿no? Ok. ¿Y cuánto aprovechas con una inspiración? Porque ese es el principio del por qué cuando tú ventilas a una persona, todavía le sirve lo que tú estás sacando, exhalando. ¿Cuánto te quedas tú de ese 21% del ambiente? La verdad es que no recuerdo. Ok. Cuando tú ventilas a una persona, más o menos te quedas como de un 5 al 6%. Entonces, le estás sacando entre un 14 y un 15% para mucho. ¿Sale? Ese es el principio del por qué cuando tú ventilas, sirve. Las puntas nasales, a partir del 21%, cada litro por minuto va a sumar 4% de oxígeno. ¿Sale? Lo mínimo que deben de tener son 3 litros. Si tienen menos de eso, generalmente no sirve y se fuga. Si tienen más de 5, también se fuga. No mencionaste las puntas nasales de alto flujo. Las puntas nasales de alto flujo son los pocos dispositivos que tenemos para restituir el 100% de oxígeno y lo puedes administrar hasta 10 litros por minuto sin ningún problema.
Las mascarillas faciales simples, las Venturi, Reservorio, generalmente simple, principalmente esta se da de 5 a 8 litros. Venturi, Reservorio y ventilación con bolsa, mascarilla de 10 en adelante. No hay necesidad de hacerlo. La única diferencia es que la simple trata de mezclar el oxígeno con el medio ambiente y con la mezcla de dióxido de carbono que exhala el paciente. Pero para fines prácticos es más efectiva la que tiene reservorio. Por eso es de que la fracción inspirada de oxígeno aumenta más. De hecho, hay tablas en el que ya te ponen ahí la cantidad de oxígeno que te alcanzan a dar cada uno de los dispositivos y la tienen que buscar porque eso lo voy a preguntar. La mascarilla tipo Venturi, a diferencia de la primera, la facial simple y la de reservorio, tiene un dispositivo muy importante. De hecho, les tienes ahí en la imagen. Es esa verde que se alcanza a ver, que tiene como una graduación. Está en la imagen inferior izquierda, en la señora como pelirroja. Ese tipo de dispositivo permite controlar la fracción inspirada de oxígeno por un método que se llama Bernoulli. Bernoulli implica un método físico en el cual a la disminución del diámetro de un segmento se va a aumentar la velocidad del fluido o flujo que está dentro de él. Entonces, cuando tú giras ese dispositivo, estás disminuyendo el calibre por donde pasa el oxígeno y al momento de disminuirlo pasa con mayor velocidad y por ende aumenta la cantidad de oxígeno inspirado que le vas a aportar al paciente. Entonces, muy importante que entiendan este tipo de cosas para saber por qué y cómo funciona cada una de ellas. Porque, por ejemplo, la mascarilla Venturi no necesitas aumentar la cantidad de litros que hay de oxígeno, sino regular el diámetro que hay en ese frasquito, en ese como, pues, objeto verde, ¿no? Y ahí mismo dice, cuando le giras, cuánto porcentaje te va a dar específicamente de oxígeno. Tienen que mejorar un poco sus presentaciones. Digo, entiendo que hubo una confusión y ahorita pues la presentaron un poquito prematura, pero conforme vayan avanzando, les voy a exigir un poco más, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios de lo que vimos el día de hoy? Comentarios, si quieren ya quita la presentación. Muy bien. Y chavos, prendan sus cámaras, por favor. No lo tomen a mal. O sea, mi intención durante todo este proceso es que aprendan la mayor cantidad posible de información. Se están enfrentando a una situación muy fea, que es que ustedes estén viviendo la medicina a través de una pandemia. Van a encontrarse con muchas paredes cuando lleguen al internado y cosas así. El único fundamento, la única herramienta que van a tener es que tengan los conceptos básicos bien fundamentados. Créeme que es muy frustrante terminar estudiando una carrera que te dura 7 años para que te terminen pagando lo que pudiste haber obtenido incluso sin estudiarla, ¿no? Una preparatoria, una carrera técnica. Los similares están pagando como 10,000 pesos al mes. Y ya tú te llevas las comisiones que puedes con ese tipo de situaciones. Yo no quiero que se vean en un rango económico determinado, pero créeme que a veces ganando 100,000 pesos al mes no te alcanza. Entonces, tienes tú que proyectarte hacia un estilo de vida diferente y desgraciadamente poca gente va a sobresalir. Entonces, la única manera en la que ustedes pueden sobresalir en esta carrera que ya escogieron es siendo de los mejores, ¿vale? Tienen que estudiar más, les hace falta más. Muy importante esa parte. Entonces, ahorita traten de, cuando ustedes vean un tema, traten de ver más allá de, estudien las patologías que se pueden relacionar, estudien las cosas básicas de anatomía, fisiología, histología que les falta, porque sí se están quedando muy cortos. Ahora, la gente que va a ser el día de mañana, por la que íbamos a reponer, ¿no? ¿Sí? ¿Ya tienen la presentación? Ok. No me la han mandado, no la he checado. ¿Así la van a exponer? Bueno, y no se lo hemos mandado, pero una duda respecto al tema de mañana.
Mencionó en su temario vendajes simples. No sé si en vendajes simples se refiere, por ejemplo, a los básicos, que es el circular, espiga y esos. Ok. Y Vendaje, también, ¿no? etcétera. Y también, perdón. Y también mencionó mensajes articulaciones. Yo quiero creer que son vendajes para articulaciones, los tipos de vendajes. Ok, no, también tenemos que detallar el tipo de vendas que se usa y las clasificaciones que hay y todo eso. Muy básico, mencionen las convencionales, que es la de algodón, la de wax, la kinesio tape, las vendas que no pierden la tensión, ¿sale? Y nada más, traten de poner más videos. Hay muchos videos de la American Heart Association que mencionan todo lo de RCP. Entonces, a veces con poner el video y que tú lo vayas explicando queda más claro que dar toda la información que ustedes mencionaron. Métanse a la AJA. Los tutoriales y los videos son gratis. Luego les voy a pasar el manual para que lo tengan también. ¿Vale? Y no se me ha olvidado lo de los libros. Prometo este fin de semana empezar a buscar. ¿Vale? Gracias. Doctor, yo también ¿Qué tengo pasa? una duda respecto a la exposición. Sí. También viene sobre las férulas para miembro torácico. Y estuve investigando un poco, pero encontré relacionado a lo toracobraquial. No sé si se refiere a eso. Que por ejemplo son las de bota larga, bota corta, brachiopalmar. Bueno, la bota larga y corta es para miembro pélvico. Las férulas que tienes que abarcar es braquipalmar, que prácticamente va de la vena deltoidea hacia la parte de los metacarpos, la antebraquipalmar, la pinza de azúcar y la U de Miller. Esas son las férulas básicas de miembro superior. En las férulas básicas de miembro pélvico tienes la férula, igual la U, ya la mencionaste, la suropodálica, la pelvipodálica, la muslopodálica, la férula calza. Todas las férulas tienen, la descripción de su nombre va en función a la anatomía que corresponde a su colocación, ¿vale? Principios básicos de cómo inmovilizar también. Ok, bien, con respecto a, perdón, que me estaba repitiendo las férulas, antes la U de Miller, ¿cuál me dijo? En tórax es braquipalmar, antebraquipalmar, U de Miller y la pinza de azúcar. Sí, gracias. ¿Dudas? Yo tengo una pregunta, Doc. Igual el tema de las, es que yo busqué a las pélvicas y me parece la de tobillo, entonces, ¿va dentro de las pélvicas? Yo entiendo que no. Mira, hay dos maneras de abarcar el tema de férulas. Si tú me hablas por articulación que vas a inmovilizar, es decir, férulas que inmovilizan tobillo, y mencionas todas las que pueden inmovilizar tobillo, o que se me hace más práctico a mí hablar de las pocas férulas que existen y a partir de eso solamente describir de dónde a dónde van. La férula que inmoviliza tobillo puede ser una suropodálica, una muslopodálica, una pelvipodálica. Una U de Miller también la puede inmovilizar. Entonces, mejor describe las férulas y ya a partir de eso, cada persona pues intuirá, de acuerdo a la colocación, qué articulaciones inmoviliza. Y ahí, o sea, involucra adulto y pediátrico, porque había encontrado el arnés de Pavlik, pero ese es para niños, bueno, para bebés, creo, ¿no? O sea, ahí de entrada, el arnés de Pavlik no es una férula, ¿sale? Es un dispositivo mediante correas que mantiene una posición de flexión y abducción de la cadera por una displasia pélvica. Cuando tenemos una displasia de cadera, el niño lo mantiene en esa posición con la finalidad de que el fémur esté estimulando el acetábulo. Entonces, nada que ver. No te metas más allá de lo que no te pido. Ok, gracias. O sea, lean más de lo que yo les pido, pero no lo mencionen en temas que no corresponden, porque si no se exponen a que me los abrochen más fácil, ¿no? ¿Vale? Y referente al tema de protocolo ATLS. ¿Cómo? No te escucho, perdón, José. Y referente al tema de mañana del protocolo ATLS para Ajá.
¿qué parte más importante tenemos que tener en todo el protocolo? El protocolo ATLS involucra desde el manejo de la escena, cómo comportarse cuando hay un accidente, cómo acercarse cuando hay un accidente. El ABCDE cambia en relación al que tiene la ACLS. El ABCDE involucra más, ya por sus siglas, desde la vía aérea e inmovilización cervical hasta la exposición del paciente y la determinación de lesiones y control de hemorragias. Tienes que investigar cada uno qué es lo que abarca. El protocolo de ATLS también te implica el cómo trasladar un paciente politraumatizado, con qué tipo de inmovilizadores, mediante qué tipo de dispositivos, cuáles son las radiográficas que se toman ante un politrauma a un paciente, que en este caso sería la P de pelvis, el tórax óseo y la lateral de cervicales como base, por la gravedad de las lesiones. En ATLS también puedes mencionar las lesiones más severas que se tienen que resolver de manera inmediata, desde el tamponeo de cardíaco, el hemoneumotórax a presión, cosas de estilo o una coartación aórtica. Ese tema puede ser tan largo como tú quieras o tan corto como tú quieras, pero principios básicos sí tienen que estar. ¿Algo más, chavos? Creo que no, doctor. ¿Todo bien? Bueno, ¿plan para mañana? Digo, sean sinceros. Ahorita todavía estoy, esta parte del semestre se llama el policía bueno. Ahorita soy el cuate, les pregunto, les digo la información. No te preocupes, mira, esto es así, esto es así. O sea, ya van viendo cómo yo trabajo, ya van viendo qué tanto les exijo. Conforme vayamos avanzando, no solamente les voy a preguntar, los voy a mandar leer y les voy a dejar tareas. Y si no me responden así, voy a tener que tomar otro tipo de medidas. Entonces, ustedes ahorita todavía están en la negociación. Vamos, digo, entiendo que a lo mejor sí me los puedo abrochar mucho de aquí a mañana si no tienen una presentación bien hecha. Pero de aquí en adelante ya no pueden justificarse con que no sabían que les tocaba porque ustedes sabían desde el equipo número 1, ¿no? Y así el equipo 3 y así otra vez la vuelta cuando volvamos a empezar. Sí, Doc, es que lo que pasa, tenemos la presentación, sí la tenemos, pero como usted lo dice, es lo básico, o sea, así detallado, o sea, todavía tenemos dudas para saber. Bueno, entonces, ¿la presentan mañana o la presentan el lunes? Ah, pero el lunes no vamos a tener clase, ¿verdad? ¿Y a poco sí les voy a dar tantos días? Es demasiado el martes. No, pues no. Ni que fuera que o qué. Ay, ¿tú qué tienes, cacha? Muy bien. Bueno, ¿cuándo la quieren presentar? ¿La presentamos mañana o la vemos el martes? Pues si quiere algo así muy superficial, pues mañana nos esforzamos si quiere. Y pues algo ya mucho mejor, pues el martes, ¿no? O sea, el martes no pueden tener ningún error y va a estar perfecto, porque la vara la voy a traer muy alta de calificación. Va, me agrada. Bueno, pero obviamente Tiene se la que ser vamos la a mejor. mandar antes para que vea alguna corrección. Tiene que ser la mejor presentación que haya visto de Fearless. Pongan videos, chavos, pongan videos. No se vale que estén explicando los vendajes con imágenes muy simples. Hay muchas imágenes en YouTube. Y no me digan que no saben bajar videos de